Hola, hola, muy buenas tardes, alumnos del Instituto Frontera, de la materia de literatura en preparatoria. Vamos a empezar la clase del día de hoy, del día viernes 8 de abril. Muy bien, chicos, pues bienvenidos a todos los que están dentro de los que van a visualizar esta clase. Vamos a empezar el día de hoy con la última clase y me gustaría comentarles acerca de que es importante que los que no han hecho sus lecciones, tareas teóricas, su participación, así como también respondido el foro de discusión y el examen final, tienen hasta el día 22 de abril para poder realizar todos este tipo de acciones. Les recuerdo que las lecciones tienen el valor del 40%, las tareas teóricas el 30%, la participación el 5%, el foro de discusión 5% y un examen final con el valor del 20% de la calificación. Les recuerdo también que para poder obtener la participación es importante contestar todas las lecciones, todas las tareas teóricas, el foro y el examen, independientemente de la calificación, tendrás tu 5% de participación. Les recuerdo que son bastantes lecciones, son aproximadamente 17, son 18 lecciones, son 18 lecciones y 18 tareas teóricas que tú puedes organizar tu tiempo para que alcance, ya que este curso empezó el 14 de marzo, creo que el tiempo es muy pertinente para que tú puedas contestar todo esto que se te está solicitando para una buena calificación. Les recuerdo que la evaluación final tiene el valor del 20% de la calificación y que hay algunas personas que todavía faltan para sumarse a terminar su curso. Les recuerdo que todas estas clases se graban y quedan plasmadas en el tablón o en la plataforma. Muy bien, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy sería la novela. Y vamos a hablar sobre este tema, que es el género más representativo de la literatura. Es el género más representativo de la literatura, que es la novela. Permítame un momento, vamos a ver. Muy bien, les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y vamos a ver el día de hoy los elementos dentro de una novela. Los aprendizajes esperados en esta temática es que el alumno comprenda e identifique cada uno de los elementos de la novela. Así también vamos a ver qué es la novela. La novela es una narración extensa, por lo general en prosa, con personajes y situaciones reales o ficticios, que implica un conflicto y su desarrollo que se resuelve de una manera positiva o negativa. El término novela, del italiano novella, es noticia o historia, que a su vez procede del latín novellus, que es diminutivo de novus o nuevo. Procede de las narraciones del autor Giovanni Boccaccio, empleó para designar los relatos y anécdotas en prosa contenidos en su narración, una de las primeras novelas que se conocen en la historia, que es el Decameron, allá por el siglo XIV. Dentro de la estructura de la novela tenemos la estructura externa y la estructura interna. Dentro de la estructura externa es la forma en la que aparece dividida la narración. La unidad formal más común y tradicional en la que se dividen una narración de esta magnitud es por capítulos. Los capítulos a su vez pueden agruparse en partes, parte 1, parte 2, parte 3, hasta infinitas. No puede ser parte 30, parte 50. Hay novelas cortas y hay novelas demasiado extensas. Después tenemos la estructura interna de la novela. En la estructura interna es el orden en el que están presentados los hechos de una obra. En las obras literarias se pueden encontrar distintos tipos de estructuras, pero las más comunes son la estructura lineal, la no lineal y la circular. Dentro de la estructura lineal es la estructura tradicionalmente utilizada por la novela vieja, es decir, anterior al siglo XX. Esta estructura se presenta cuando en la obra las acciones tienen un orden lógico, o sea, que inicia como nosotros los humanos, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es una estructura lineal. Después tenemos la estructura no lineal,
¿Qué es la estructura característica de la novela nueva? Allá por el siglo XIX empieza esta estructura, es decir, algo contemporáneo. Se presenta cuando en la obra aparecen alternadas las acciones y no siguen un orden cronológico. Puede empezar del medio, puede empezar del final hacia atrás y pueden empezar, de hecho, en cualquier acontecimiento que no sea el inicio. También tenemos una estructura circular muy rara vez empleada por los autores, que es cuando la obra se presenta una misma acción en la que inicia y la finaliza. En otras palabras, es como un círculo infinito, puesto que al terminar de leer la obra pareciera que vuelvas a iniciar la lectura. Esta parte de la obra circular es una técnica muy inteligente de los autores, poco utilizada, un recurso poco utilizado, porque es complejo de estructurar. Muy bien. También tenemos dentro de la novela los elementos y las características de la novela. Dentro de la novela va a haber historia o argumento. Son los hechos o acontecimientos que el autor desea mostrar en una novela, con una secuencia y una estructura determinada. También tenemos la secuencia básica de la historia principal, que son las partes que conforman la historia, que es lo que les vengo comentando. Es la estructura, una situación inicial dentro del planteamiento, un entramado, un desarrollo, un nudo, que van dentro del desarrollo, el entramado, el desarrollo y el nudo, que también va dentro de un clímax, va dentro del desarrollo, y el desenlace. El desenlace, pues, es el final en lo que culmina, y también hay finales abiertos y finales cerrados. La historia secundaria son herramientas que existen para conseguir que los personajes se integren a una historia principal. ¿Ok? Y también tenemos, en la novela se manejan muchas historias secundarias. Si alguien ha visto una novela en televisión, recordamos que tiene muchas historias secundarias que siempre desembocan en la principal, en la historia donde recaen los personajes principales, que es el protagonista, los protagonistas, o el protagonista y un antagonista que viene siendo el villano de la historia, o lo que no permite que los protagonistas desenvuelvan o se realicen con éxito su historia. Después también tenemos los personajes. Estos elementos, sin estos elementos no se podría dar absolutamente nada de la historia, porque es importante los personajes para que se pueda desenvolver o realizar una historia. Recordemos que tenemos los personajes, pueden ser reales o ficticios, que desarrollan acciones narradas por un autor. Después tenemos la acción, el tiempo y el espacio. Vamos a ver qué es la acción. La acción contiene todos los hechos. Son los sucesos unidos que se desarrollan con intensidad progresiva hasta llegar al punto culminante. El elemento central de interés es el conflicto. Es un acontecimiento concreto que desequilibra la vida del personaje, obligándolo a enfrentarse a una situación nueva o inquietante, y que le provoca un deseo consciente y no consciente a la búsqueda de sus objetos de deseo, contra las fuerzas antagonistas, que son los villanos, o lo que no le impide ser feliz o realizarse como exitosamente quisiera los protagonistas, que intentan impedírselo. Dentro de esto también existe un espacio. El espacio es la situación física en la que se encuentran los personajes. Es uno de los recursos principales que los autores utilizan para contextualizar las historias narrativas. Puede ser, es el espacio físico donde se desarrolla la historia. Después tenemos un tiempo. Todas las historias tienen un tiempo. Permítame un momento. Todas las historias tienen un tiempo. Sería muy raro que existiera una historia atemporal. Pudiera ser, sí se pudiera dar, pero todas las historias requieren de este tiempo. El desarrollo argumental de una narración suele evolucionar a través del tiempo. Puede ser lineal o alterado libremente por el autor con finalidades estilísticas, argumentales o estructurales. Muy bien. Después, dentro de esta novela, existen los narradores.
Dentro de los narradores tenemos varios tipos de ellos. Primeramente tenemos el narrador, que es la voz que cuenta lo que sucede dentro de la novela. Por lo general, los autores tienen este recurso como punto importante. También tenemos el narrador omnisciente total, que es el que lo sabe todo. Es aquel narrador que sabe las emociones, sensaciones de lo que están viviendo todos los personajes y de lo que se está viviendo dentro de la historia. Esta forma es la más utilizada en el relato clásico. En este caso, el narrador sabe más que sus personajes, no se cuida de explicar cómo adquirió este conocimiento, ve tanto a través de las paredes de las casas como a través del cráneo de sus personajes. Y después tenemos también el narrador personaje. Este narrador es, en este caso, el narrador es un personaje, narra todos los problemas de qué forma intenta resolver la problemática. Este narrador sí está limitado a solamente lo que puede ver y lo que él puede sentir, no los demás personajes. Está limitado a lo que sus ojos o la apreciación que tenga él de las cosas o la historia. También tenemos dentro de la novela, como obra de arte, un lenguaje y un nivel retórico y elementos que persisten dentro de una obra como es la novela. Como puede ser, se usa un lenguaje con una voluntad artística, es decir, intentando crear una obra de arte, ya que la literatura forma parte de las cuestiones artísticas del mundo. No existe pues una finalidad práctica, sino estética. Es un texto literario, no existen significados unívocos. Ello diferencia radicalmente a este lenguaje de los técnicos y los científicos, que tiene un lenguaje artístico. Después existen varios tipos de novela. Aquí te voy a mostrar solo alguno de ellos, que son las novelas italianas, las novelas de caballería, las novelas del Renacimiento, de la época neoclásica, de la época romántica. Cada una tiene características propias y la literatura ha evolucionado con estas características, evoluciona la literatura y no se queda parada en una temática, sino que evoluciona y conforme pasa el tiempo, la temática es diferente, las estructuras y los elementos que emplean esos autores son completamente diferentes. Dentro de esta novela tenemos la novela realista y naturalista y para finalizar la novela contemporánea. Cada una, les digo, con sus características propias. La novela contemporánea ya se atrevió a hacer una mezcla total de todos los tipos de novelas. Ya no hay una regla en sí. Desde tiempos anteriores, los autores sí tenían como reglas específicas de qué poner y qué no poner dentro de sus novelas, tenían como reglas estándares, pero a raíz de que pues hay una situación de libertad en estos siglos, el siglo XX y el siglo XXI que estamos en esta época moderna, ya los autores toman los elementos que gusten, antiguos o modernos. Muy bien. Esto es la novela como tal, es una repaso a lo que es la novela y lo que nos ofrece dentro una novela, cómo es una estructura interna y externa, elementos y características importantes, los personajes, la acción, tiempo, espacio, los narradores y también el lenguaje. Existen tipos de novelas y esta es esta temática. Muy bien, vamos a dar un repaso de alguna temática que se nos haya pasado, como puede ser en la parte de mero abajo, como puede ser vamos a ver qué es el mito y el cuento, nada más para forma de repaso. Ustedes ya lo tuvieron que haber leído a manera de teoría para poder contestar sus ejercicios. Dentro del mito existe una inspiración divina que le da, el mito puede ser mito griego, mito grecolatino, mito romano, mito vikingo, mito mexicano, de nuestros prehispánicos, el mito prehispánico también existe.
pero el más conocido y el más famoso viene siendo de la cultura griega. Dentro de la mitología griega existe una estructura, un personaje y un narrador, y también tiene un lenguaje. Todas esas historias van a coincidir con este tipo de elementos dentro de sus estructuras externas, perdón. Muy bien. Según la definición de mito, es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia los mitos, en los mitos se interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. En su segunda aceptación es una historia ficticia o personajes literarios o artísticos que condensan alguna realidad humana de significación universal. Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, lo cual los considera historias verdaderas. Muy bien, los mitos pueden ser, dentro de la mitología puede haber mitos teogónicos que relatan el origen de la historia de los dioses, los mitos cosmogónicos que intentan explicar la creación del mundo, los mitos etiológicos que explican el origen de los seres y de las cosas que hay en el mundo y en la tierra, los mitos escatológicos, que son los que intentan explicar el futuro, el fin del mundo, que se da mucho en la actualidad, los mitos morales que aparecen en casi todas las sociedades contra la lucha del bien y el mal, y de ángeles y demonios, y que le enseñan a los seres humanos que el que obra mal, mal le va. También tenemos los mitos antropogénicos que hablan sobre la creación del hombre. Los dioses les enseñan a vivir sobre la tierra y normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos. Recordemos que en toda narración se puede reconocer en las leyendas, en los mitos, en los cuentos, la importante estructura de la introducción, del desarrollo y del desenlace dentro de la mitología griega. El lenguaje de la mitología puede considerarse como un tipo de creencia establecida ya habitualmente a través de las varias generaciones con relación a ciertos hechos improbables. Puede haber fantasía, claro que sí puede haber cierta fantasía dentro de la mitología. Muy bien, esta es la parte del mito que es a manera de resumen, algo que ustedes, los que ya contestaron esta parte del mito, lo pudieron leer. Muy bien, vamos a ver la diferencia entre la fábula, que de todos los que son los géneros narrativos, tenemos la fábula. La fábula es muy corta, vamos a dar un pequeño resumen. La fábula es muy corta, tiene muy pocos personajes y son enseñanzas para la vida de los adolescentes, de los adultos y de los niños. Y se usa con fines educativos. La epopeya son lecciones demasiado, narraciones, perdón, demasiado extensas. Estas narraciones hablan sobre héroes y antihéroes del mundo antiguo, en donde pasaban por miles de cosas y proezas para poder para poder sobresalir. Las epopeyas también se narran viajes interesantes, guerreros interesantes, y son demasiado extensas, tienen muchos personajes este tipo de historias, y por lo general el final termina en muerte y tragedia. Tenemos también la leyenda. Las leyendas no son más que historias criadas por el hombre. Estas historias van pasando de generación en generación de los pueblos, por decir en México, de los pueblos antiguos en donde se hablaba de historias sobrenaturales o historias y leyendas de los pueblos, las rancherías. Tienen personajes, no son tan extensas como la novela y la epopeya, son cortos, son como los cuentos en la extensión es muy parecido al cuento. Tiene personajes irreales y tiene personajes reales, es una combinación. Y la diferencia es de que son creadas por los personajes y se transmiten de generación en generación.
La mitología, como ya lo habíamos comentado, son historias que tienen dentro de sus personajes, son dioses, son seres sobrenaturales y humanos, y sirven también como enseñanza para la vida. Era como una Biblia para aquellas personas de la Grecia antigua. Estamos hablando del mito griego. El cuento es una narración corta, hay cuento largo, pero la mayoría por lo general es corto. Los cuentos tienen pocos personajes, solamente una trama, solamente un desenlace y tienen un desarrollo definido. No cuenta con muchas historias, solamente cuenta con una y se centra mucho la historia en él o los protagonistas. La novela es la contraparte del cuento. La novela lo que tiene es que tiene muchas historias dentro de ella, tiene muchos personajes, eh, puede tener finales alternos y por lo general es extensa la novela. Este es un repaso muy general sobre lo que viene siendo los textos narrativos. Es la última clase que vamos a impartir sobre la materia de literatura, pero pasen felices vacaciones. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y espero pronto volverlos a ver en otro curso. Cuídense mucho y tengan muy buen día.